En el 8º cumpleaños de mi nieta, recibió como regalo una hermosa muñeca de porcelana de estilo antiguo. Al principio, su carita rebosaba alegría, pero de repente se quedó petrificada. Abuelo, ¿por qué los ojos de la muñeca brillan de una forma tan rara?, me preguntó. Me incliné para observar de cerca y me puse pálido de puro terror. No grité. Mantuve la calma, recogí pruebas en silencio y llamé a mi abogado. 3 días después, la Policía Nacional llamaba a su puerta. Antes de contaros qué pasó después, dejadme un comentario para saber desde dónde estáis leyendo esto. Si eres abuelo, padre o cualquier persona que ame a un niño, necesitas escuchar esta historia. Podría salvar a alguien a quien quieres. 3 semanas más tarde, mi nuera salía de casa esposada. Pero todo empezó con aquella muñeca. Recuerdo perfectamente aquella tarde de sábado. La fiesta por los 8 años de Sofía en el jardín de mi casa en el barrio de Pedralbes, en Barcelona. Era el tipo de día que a mi difunta Carmen le habría encantado. Un cielo despejado, las hortensias floreciendo junto a la valla que ella misma plantó y nuestra nieta cumpliendo 8 años, rodeada de niños que todavía creían que el mundo es un lugar bueno. Yo mismo había alquilado un castillo hinchable, contratado a una pintora de caras y horneado el pastel de fresa favorito de Sofía siguiendo la receta de Carmen. La casa olía a vainilla y azúcar. Mis vecinos, Javier y Elena, vinieron con su hijo, Lucas, junto con otros niños del barrio. Corrían en círculos por el césped, gritando con ese tono agudo que solo los niños de 8 años pueden alcanzar. Marcos estaba cerca del porche, absorto en su móvil con la expresión perdida de un hombre que está en cualquier lugar menos allí presente. Mi hijo, a sus 45 años, todavía no era capaz de mirarme a los ojos. Vanessa estaba en todas partes. Sirviendo limonada, colocando bien los gorritos de fiesta y riendo con esa calidez impostada y teatral que siempre me parecía un grado más alta de lo normal. La madre perfecta, la nuera perfecta. Pero yo había aprendido a no confiar en lo perfecto. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Un mensajero traía una elegante caja blanca con una cinta plateada. La tarjeta, escrita con la caligrafía precisa de mi consuegra, decía: para Sofía, con amor de tus abuelos, Pilar y Roberto. Vanessa apareció de inmediato a mi lado. Oh, mis padres no han podido venir hoy, pero han enviado esto, dijo, lanzándole a Marcos una mirada rápida y punzante. Él ni siquiera levantó la vista. Sofía rompió el envoltorio con pura ilusión. Dentro había una muñeca de porcelana con un vestido victoriano y ojos de cristal que atrapaban la luz. Era preciosa. Sofía la levantó con cuidado, moviéndola de un lado a otro. De repente, arrugó la nariz. Abuelo, ¿por qué los ojos de la muñeca brillan raro? Me acerqué. Al principio pensé que era solo el reflejo de la luz del sol. Entonces lo vi. Incrustada en el ojo derecho, casi invisible, había una diminuta lente negra. Una cámara. Mi pecho se apretó. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron, las risas de los niños y las charlas de los adultos quedaron silenciadas por el rugido de la sangre en mis oídos. Esto no era un regalo. Esto era vigilancia. Mantuve mi expresión neutral. Décadas como catedrático en la universidad me habían entrenado para no mostrar sorpresa. Deja que el abuelo la mire más de cerca, cariño, dije suavemente, tomando la muñeca. Ve a jugar con Lucas. Sofía salió corriendo. Me incorporé, sosteniendo la muñeca como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Vanessa me observaba con su sonrisa intacta. ¿Todo bien, Daniel? Sí, todo bien, respondí. Solo comprobaba si tenía piezas sueltas. Ya sabes cómo son estos juguetes antiguos. Por supuesto, su voz era dulce como la miel, pero sus ojos eran de hielo. Crucé la cocina, pasando por delante de las fotos de Carmen,
Entré en mi despacho y eché la llave. No entré en pánico. No grité. No llamé a la policía ni me enfrenté a nadie. Hice lo que mejor sabe hacer un profesor jubilado. Reunir pruebas. Pero primero, tenía que entender a qué me enfrentaba. Una hora más tarde, la fiesta terminó. Los padres recogieron a sus hijos, ya agotados por el azúcar. Vanessa y Marco se despidieron con educación y promesas vacías. Sofía me dio un abrazo de buenas noches, todavía radiante por el pastel y los regalos, y la acosté en la habitación de invitados donde se queda cada fin de semana. Se durmió feliz. Volví a mi despacho y me encerré con la muñeca. La lámpara proyectaba sombras alargadas sobre mi escritorio. Saqué mi lupa, la misma que usé durante 40 años para corregir exámenes, y examiné esos ojos de cristal. Ojo derecho. Lente de cámara, transmisión inalámbrica de grado profesional. Podía ver la pequeña apertura y el anillo de circuitos detrás de la pupila. Le di la vuelta a la muñeca y abrí la base con un abrecartas. Dentro, escondido entre el relleno, había un rastreador GPS del tamaño de una moneda de 2 euros, funcionando con batería, activo. Saqué fotos. Las pruebas no valen nada si no puedes documentarlas. Esto no era paranoia. Durante semanas, me había sentido observado en mi propia casa. Esa sensación de hormigueo cuando alguien te mira. Lo había achacado a la edad, a vivir solo, al duelo tras la muerte de Carmen. Me equivocaba. Me vino a la mente un recuerdo de hacía 3 semanas. El incidente que lo empezó todo. Volví antes de tiempo de la ferretería. Oí voces en el piso de arriba. Era la voz de Vanessa en la habitación de Sofía. Subí las escaleras en silencio. Los suelos de madera viejo saben cómo guardar secretos. Cuando la gente pregunte por el abuelito, tú di que es un sol, decía Vanessa, pero que a veces se le olvidan las cosas. Pero no se le olvidan, la voz de Sofía sonaba pequeña, confundida. Se está haciendo mayor, cariño. Quizás necesite ayuda especial pronto. No es nada por lo que debas preocuparte. Debería haber entrado allí mismo, haberle preguntado qué demonios estaba haciendo. Pero soy un investigador. Cuando sospechas algo, primero documentas. Así que saqué mi móvil y empecé a grabar. Desde aquel día, había capturado horas de audio. Vanessa hablando por teléfono cuando creía que yo dormía la siesta. Los papeles están casi listos. Una vez que lo ingresen en la residencia, podemos empezar el proceso. En otra ocasión. Él no luchará. Es demasiado viejo para entender lo que pasa. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. La muñeca demostraba lo contrario. Me recliné en la silla, sintiendo el peso de la realidad. Esto no era preocupación por un suegro que envejece. Se trataba de mi casa, la que Carmen y yo compramos en 1985, ahora valorada en 600.000 euros. Mis ahorros de toda la vida, los 120.000 euros de décadas de enseñanza. Mis inversiones. En total, sobre el papel, yo valía casi 1 millón de euros. Eso es lo que querían destruir para conseguirlo. La voz de Carmen resonó en mi memoria. Confía en tu instinto, Daniel. Tu instinto es más listo que el cerebro de la mayoría. Volví a mirar a la muñeca. Su sonrisa pintada ahora me parecía siniestra. Las piezas encajaban. El adoctrinamiento a la niña, la vigilancia, los papeles misteriosos. Probablemente ya tenían elegida una residencia de ancianos en algún lugar barato del extrarradio. ¿Y yo qué tenía? Días. Quizás una semana antes de que sus planes se hicieran realidad. No podía acudir a Marcos. Mi hijo había tomado su decisión ese mismo día, quedándose en el porche mientras su mujer desmantelaba la vida de su padre. No podía acudir a amigos. Mi colega David me creería,
pero que podía hacer él, no. Necesitaba a alguien que hubiera visto esto antes. Alguien que supiera luchar. Alguien que entendiera que el maltrato a mayores no siempre son moratones, a veces parece preocupación, una familia amorosa que solo intenta ayudar. Necesitaba un abogado especializado en protección frente a la propia familia. A las 2 de la mañana, busqué en Google. Derecho de familia, explotación mayores, Barcelona. Un nombre aparecía constantemente. Elena Martínez. Llamé a su línea de urgencias al amanecer. El domingo por la mañana, mientras la mayoría de la gente estaba en misa o descansando del sábado, yo estaba sentado en un despacho del centro de Barcelona viendo cómo Elena Martínez revisaba mis pruebas como si estuviera corrigiendo una tesis doctoral. Había aceptado reunirse un domingo, lo cual ya decía mucho de ella. La muñeca presidía la mesa de caoba, sus ojos de cristal reflejando los fluorescentes del techo. ¿Cuánto tiempo hace que sospecha?, preguntó, observando la muñeca con sus gafas de ver de cerca apoyadas en la nariz. 3 semanas desde que lo supe con certeza. Más tiempo, si soy honesto conmigo mismo. Reprodujo mis grabaciones en su ordenador a bajo volumen. La voz de Vanessa llenó el despacho. Cuando la gente pregunte por el abuelo, diles que a veces se confunde. La expresión de Elena no cambió. Ya había oído esto antes. Cuando terminaron las grabaciones, me miró directamente. Señor Crawford, ¿alguien le ha sugerido que podría necesitar asistencia? ¿Alguna unidad de memoria? Mi nuera. Comentarios sutiles sobre mi edad. Preguntas sobre si recordaba mis citas médicas o si me había tomado las pastillas. Mi nieta empezó a preguntarme si estaba bien, si necesitaba ayuda con las cosas. Eran preguntas preparadas. Elena se acercó al teclado. Me especializo en casos de abuso a mayores y explotación financiera mediante fraude en la tutela. Lo que describe es de manual. Sus dedos volaban sobre las teclas. He comprobado los registros judiciales esta mañana después de que me llamara. Se presentó una solicitud de incapacidad y tutela hace 10 días. Se me cayó el alma a los pies. 10 días atrás. Antes de la fiesta. Antes de la muñeca. Giró el monitor hacia mí. Documentos legales llenaban la pantalla con mi nombre en la parte superior. Papeles de ingreso en una residencia ya redactados, presentados ante el juzgado de primera instancia de Barcelona. Escaneé los documentos. Todo parecía oficial, profesional. Mi firma estaba falsificada en 3 formularios diferentes. El abogado que consta es Ricardo Soler, dijo Elena, haciendo clic en otra página. ¿Le suena el nombre? No. Buscó más archivos. Ha presentado 3 casos similares este año. Todos implican solicitudes repentinas de tutela contra personas mayores con activos sustanciales. En los 3 casos, las familias liquidaron el patrimonio en menos de 60 días tras el ingreso del anciano. Me mostró una foto de un boletín jurídico. Un abogado de unos 45 años, traje caro, ojos de tiburón. Algo hizo clic en mi cabeza. Lo he visto. Elena arqueó las cejas. En el móvil de Vanessa. Cuando lo deja cargando en la cocina, a veces saltan mensajes. Textos de un tal RS. Pensé que eran de trabajo, ella está en ventas farmacéuticas. Pero también había fotos. Cenas en restaurantes. Supuse que eran reuniones con clientes. ¿Estaban solos en esas fotos? Cerré los ojos, recuperando la imagen. Sí. Siempre ellos dos. Copas de vino. Velas. No eran cenas de negocios, mi voz sonó plana. Elena se recostó en su silla. Señor Crawford, creo que su nuera tiene una relación con ese abogado y están intentando institucionalizarlo. Esto no es solo explotación. Es una conspiración para cometer fraude.
Y posiblemente algo peor. El despacho pareció hacerse más pequeño de repente. ¿Peor cómo? Una vez que lo declaren incompetente y lo metan en un centro, ella y Soler tendrían el control total de sus bienes como sus tutores legales. Su casa, sus ahorros, sus inversiones. Usted dijo 1.000.000 de euros, aproximadamente. Podrían liquidarlo todo en semanas y usted estaría en una unidad de memoria cerrada, sin capacidad legal para detenerlos. Hizo una pausa. La gente en esas situaciones no suele vivir mucho tiempo, especialmente cuando sus tutores tienen un incentivo financiero para minimizar los costes de los cuidados. Estaba hablando de asesinato. Un asesinato legal, educado, lento. Elena debió de ver mi cara de espanto. Vamos a luchar. Esto es lo que haremos. Presente una denuncia en la comisaría de los Mozos de Escuadra por el equipo de vigilancia. Documentaremos todo. Las grabaciones, el adoctrinamiento. La vista de urgencia es en 2 semanas. ¿2 semanas? Es rápido para el sistema judicial, pero quizá no lo suficiente para evitar que ellos escalen el plan. ¿Escalar cómo? Saben que ya han presentado los papeles. Crearán incidentes. Harán que usted parezca inestable, olvidadizo, peligroso. Prepararán algo que requiera la intervención de la policía o un ingreso hospitalario de urgencia. Necesitan pruebas para la vista. Me miró fijamente. Las próximas 2 semanas, tenga cuidado. Déjese ver en público. No se quede a solas con Vanessa ni con nadie relacionado con ella. Asentí, pero mi mente ya iba por delante. Tenía razón sobre la escalada de los acontecimientos. Llegó al día siguiente. El lunes por la tarde, Vanessa llamó con una propuesta que me heló la sangre. Yo había pasado la mañana en comisaría. El agente había catalogado la muñeca y el rastreador GPS y había escuchado mis grabaciones con un profesionalismo impasible. Ya tenía número de atestado. Estaba preparando la comida cuando sonó el teléfono. Hola, Daniel, la voz de Vanessa era musical, brillante. Sofía ha estado pidiendo otra celebración, solo nosotras dos. Un día de chicas por su semana de cumpleaños. Apreté el móvil con fuerza. Pasaré a por ella a las 2. Haremos algo especial y puedes recogerla a las 5. Te enviaré la dirección por mensaje. Aviso con 3 horas de antelación. Todos mis instintos gritaban trampa, pero si me negaba, parecería paranoico. Exactamente lo que ellos querían demostrar. Sofía está durmiendo la siesta. Perfecto. Nos vemos a las 2. Colgó. Me quedé en la cocina escuchando el tono de llamada finalizada. La advertencia de Elena resonaba en mi cabeza. Crearán incidentes. A la 1:30, la furgoneta de Marcos entró en mi camino de entrada. Salió de ella como un hombre que camina hacia su ejecución. Solo venía a ver cómo estás, dijo. Nos quedamos en el umbral, con el silencio pesando entre nosotros. Entonces, en voz baja, añadió. Papá, ten mucho cuidado hoy. En el 8º cumpleaños de mi nieta, recibió como regalo una hermosa muñeca de porcelana de estilo antiguo. Al principio, su carita rebosaba alegría, pero de repente se quedó petrificada. Abuelo, ¿por qué los ojos de la muñeca brillan de una forma tan rara? Me preguntó. Me incliné para observar de cerca y me puse pálido de puro terror. No grité. Mantuve la calma, recogí pruebas en silencio y llamé a mi abogado. 3 días después, la Policía Nacional llamaba a su puerta. Antes de contaros qué pasó después, dejadme un comentario para saber desde dónde estáis leyendo esto. Si eres abuelo, padre o cualquier persona que ame a un niño, necesitas escuchar esta historia. Podría salvar a alguien a quien quieres. 3 semanas más tarde, mi nuera salía de casa esposada.
Pero todo empezó con aquella muñeca. Recuerdo perfectamente aquella tarde de sábado. La fiesta por los 8 años de Sofía en el jardín de mi casa en el barrio de Pedralbes, en Barcelona. Era el tipo de día que a mi difunta Carmen le habría encantado. Un cielo despejado, las hortensias floreciendo junto a la valla que ella misma plantó y nuestra nieta cumpliendo 8 años, rodeada de niños que todavía creían que el mundo es un lugar bueno. Yo mismo había alquilado un castillo hinchable, contratado a una pintora de caras y horneado el pastel de fresa favorito de Sofía siguiendo la receta de Carmen. La casa olía a vainilla y azúcar. Mis vecinos, Javier y Elena, vinieron con su hijo, Lucas, junto con otros niños del barrio. Corrían en círculos por el césped, gritando con ese tono agudo que solo los niños de 8 años pueden alcanzar. Marcos estaba cerca del porche, absorto en su móvil con la expresión perdida de un hombre que está en cualquier lugar menos allí presente. Mi hijo, a sus 45 años, todavía no era capaz de mirarme a los ojos. Vanessa estaba en todas partes. Sirviendo limonada, colocando bien los gorritos de fiesta y riendo con esa calidez impostada y teatral que siempre me parecía un grado más alta de lo normal. La madre perfecta, la nuera perfecta. Pero yo había aprendido a no confiar en lo perfecto. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Un mensajero traía una elegante caja blanca con una cinta plateada. La tarjeta, escrita con la caligrafía precisa de mi consuegra, decía: para Sofía, con amor de tus abuelos, Pilar y Roberto. Vanessa apareció de inmediato a mi lado. Oh, mis padres no han podido venir hoy, pero han enviado esto, dijo, lanzándole a Marcos una mirada rápida y punzante. Él ni siquiera levantó la vista. Sofía rompió el envoltorio con pura ilusión. Dentro había una muñeca de porcelana con un vestido victoriano y ojos de cristal que atrapaban la luz. Era preciosa. Sofía la levantó con cuidado, moviéndola de un lado a otro. De repente, arrugó la nariz. Abuelo, ¿por qué los ojos de la muñeca brillan raro? Me acerqué. Al principio pensé que era solo el reflejo de la luz del sol. Entonces lo vi. Incrustada en el ojo derecho, casi invisible, había una diminuta lente negra. Una cámara. Mi pecho se apretó. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron, las risas de los niños y las charlas de los adultos quedaron silenciadas por el rugido de la sangre en mis oídos. Esto no era un regalo. Esto era vigilancia. Mantuve mi expresión neutral. Décadas como catedrático en la universidad me habían entrenado para no mostrar sorpresa. Deja que el abuelo la mire más de cerca, cariño, dije suavemente, tomando la muñeca. Ve a jugar con Lucas. Sofía salió corriendo. Me incorporé, sosteniendo la muñeca como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Vanessa me observaba con su sonrisa intacta. ¿Todo bien, Daniel? Sí, todo bien, respondí. Solo comprobaba si tenía piezas sueltas. Ya sabes cómo son estos juguetes antiguos. Por supuesto, su voz era dulce como la miel, pero sus ojos eran de hielo. Crucé la cocina, pasando por delante de las fotos de Carmen, entré en mi despacho y eché la llave. No entré en pánico. No grité. No llamé a la policía ni me enfrenté a nadie. Hice lo que mejor sabe hacer un profesor jubilado. Reunir pruebas. Pero primero, tenía que entender a qué me enfrentaba. Una hora más tarde, la fiesta terminó. Los padres recogieron a sus hijos, ya agotados por el azúcar. Vanessa y Marcos se despidieron con educación y promesas vacías. Sofía me dio un abrazo de buenas noches, todavía radiante por el pastel y los regalos, y la acosté en la habitación de invitados donde se queda cada fin de semana. Se durmió feliz. Volví a mi despacho y me encerré con la muñeca. La lámpara proyectaba sombras alargadas sobre mi escritorio.
Saqué mi lupa, la misma que usé durante 40 años para corregir exámenes, y examiné esos ojos de cristal. Ojo derecho. Lente de cámara, transmisión inalámbrica de grado profesional. Podía ver la pequeña apertura y el anillo de circuitos detrás de la pupila. Le di la vuelta a la muñeca y abrí la base con un abrecartas. Dentro, escondido entre el relleno, había un rastreador GPS del tamaño de una moneda de 2 euros, funcionando con batería, activo. Saqué fotos. Las pruebas no valen nada si no puedes documentarlas. Esto no era paranoia. Durante semanas, me había sentido observado en mi propia casa. Esa sensación de hormigueo cuando alguien te mira. Lo había achacado a la edad, a vivir solo, al duelo tras la muerte de Carmen. Me equivocaba. Me vino a la mente un recuerdo de hacía 3 semanas. El incidente que lo empezó todo. Volví antes de tiempo de la ferretería. Oí voces en el piso de arriba. Era la voz de Vanessa en la habitación de Sofía. Subí las escaleras en silencio. Los suelos de madera viejo saben cómo guardar secretos. Cuando la gente pregunte por el abuelito, tú di que es un sol, decía Vanessa, pero que a veces se le olvidan las cosas. Pero no se le olvidan, la voz de Sofía sonaba pequeña, confundida. Se está haciendo mayor, cariño. Quizás necesite ayuda especial pronto. No es nada por lo que debas preocuparte. Debería haber entrado allí mismo, haberle preguntado qué demonios estaba haciendo. Pero soy un investigador. Cuando sospechas algo, primero documentas. Así que saqué mi móvil y empecé a grabar. Desde aquel día, había capturado horas de audio. Vanessa hablando por teléfono cuando creía que yo dormía la siesta. Los papeles están casi listos. Una vez que lo ingresen en la residencia, podemos empezar el proceso. En otra ocasión. Él no luchará. Es demasiado viejo para entender lo que pasa. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. La muñeca demostraba lo contrario. Me recliné en la silla, sintiendo el peso de la realidad. Esto no era preocupación por un suegro que envejece. Se trataba de mi casa, la que Carmen y yo compramos en 1985, ahora valorada en 600.000 euros. Mis ahorros de toda la vida, los 120.000 euros de décadas de enseñanza. Mis inversiones. En total, sobre el papel, yo valía casi 1 millón de euros. Eso es lo que querían destruir para conseguirlo. La voz de Carmen resonó en mi memoria. Confía en tu instinto, Daniel. Tu instinto es más listo que el cerebro de la mayoría. Volví a mirar a la muñeca. Su sonrisa pintada ahora me parecía siniestra. Las piezas encajaban. El adoctrinamiento a la niña, la vigilancia, los papeles misteriosos. Probablemente ya tenían elegida una residencia de ancianos en algún lugar barato del extrarradio. ¿Y yo qué tenía? Días. Quizás una semana antes de que sus planes se hicieran realidad. No podía acudir a Marcos. Mi hijo había tomado su decisión ese mismo día, quedándose en el porche mientras su mujer desmantelaba la vida de su padre. No podía acudir a amigos. Mi colega David me creería, pero ¿qué podía hacer él? No. Necesitaba a alguien que hubiera visto esto antes. Alguien que supiera luchar. Alguien que entendiera que el maltrato a mayores no siempre son moratones, a veces parece preocupación, una familia amorosa que solo intenta ayudar. Necesitaba un abogado especializado en protección frente a la propia familia. A las 2 de la mañana, busqué en Google. Derecho de familia, explotación mayores, Barcelona. Un nombre aparecía constantemente. Elena Martínez. Llamé a su línea de urgencias al amanecer. El domingo por la mañana, mientras la mayoría de la gente estaba en misa o descansando del sábado, yo estaba sentado en un despacho del centro de Barcelona viendo cómo Elena Martínez revisaba mis pruebas como si estuviera corrigiendo una tesis doctoral.
Había aceptado reunirse un domingo, lo cual ya decía mucho de ella. La muñeca presidía la mesa de caoba, sus ojos de cristal reflejando los fluorescentes del techo. ¿Cuánto tiempo hace que sospecha?, preguntó, observando la muñeca con sus gafas de ver de cerca apoyadas en la nariz. 3 semanas desde que lo supe con certeza. Más tiempo, si soy honesto conmigo mismo. Reprodujo mis grabaciones en su ordenador a bajo volumen. La voz de Vanessa llenó el despacho. Cuando la gente pregunte por el abuelo, diles que a veces se confunde. La expresión de Elena no cambió. Ya había oído esto antes. Cuando terminaron las grabaciones, me miró directamente. Señor Crawford, ¿alguien le ha sugerido que podría necesitar asistencia? ¿Alguna unidad de memoria? Mi nuera. Comentarios sutiles sobre mi edad. Preguntas sobre si recordaba mis citas médicas o si me había tomado las pastillas. Mi nieta empezó a preguntarme si estaba bien, si necesitaba ayuda con las cosas. Eran preguntas preparadas. Elena se acercó al teclado. Me especializo en casos de abuso a mayores y explotación financiera mediante fraude en la tutela. Lo que describe es de manual. Sus dedos volaban sobre las teclas. He comprobado los registros judiciales esta mañana después de que me llamara. Se presentó una solicitud de incapacidad y tutela hace 10 días. Se me cayó el alma a los pies. 10 días atrás. Antes de la fiesta. Antes de la muñeca. Giró el monitor hacia mí. Documentos legales llenaban la pantalla con mi nombre en la parte superior. Papeles de ingreso en una residencia ya redactados, presentados ante el juzgado de primera instancia de Barcelona. Escaneé los documentos. Todo parecía oficial, profesional. Mi firma estaba falsificada en 3 formularios diferentes. El abogado que consta es Ricardo Soler, dijo Elena, haciendo clic en otra página. ¿Le suena el nombre? No. Buscó más archivos. Ha presentado 3 casos similares este año. Todos implican solicitudes repentinas de tutela contra personas mayores con activos sustanciales. En los 3 casos, las familias liquidaron el patrimonio en menos de 60 días tras el ingreso del anciano. Me mostró una foto de un boletín jurídico. Un abogado de unos 45 años, traje caro, ojos de tiburón. Algo hizo clic en mi cabeza. Lo he visto. Elena arqueó las cejas. En el móvil de Vanessa. Cuando lo deja cargando en la cocina, a veces saltan mensajes. Textos de un tal RS. Pensé que eran de trabajo, ella está en ventas farmacéuticas. Pero también había fotos. Cenas en restaurantes. Supuse que eran reuniones con clientes. ¿Estaban solos en esas fotos? Cerré los ojos, recuperando la imagen. Sí. Siempre ellos dos. Copas de vino. Velas. No eran cenas de negocios, mi voz sonó plana. Elena se recostó en su silla. Señor Crawford, creo que su nuera tiene una relación con ese abogado y están intentando institucionalizarlo. Esto no es solo explotación. Es una conspiración para cometer fraude. Y posiblemente algo peor. El despacho pareció hacerse más pequeño de repente. ¿Peor cómo? Una vez que lo declaren incompetente y lo metan en un centro, ella y Soler tendrían el control total de sus bienes como sus tutores legales. Su casa, sus ahorros, sus inversiones. Usted dijo 1 millón de euros, aproximadamente. Podrían liquidarlo todo en semanas, y usted estaría en una unidad de memoria cerrada, sin capacidad legal para detenerlos. Hizo una pausa. La gente en esas situaciones no suele vivir mucho tiempo, especialmente cuando sus tutores tienen un incentivo financiero para minimizar los costes de los cuidados. Estaba hablando de asesinato. Un asesinato legal, educado, lento. Elena debió de ver mi cara de espanto.
Vamos a luchar. Esto es lo que haremos. Presente una denuncia en la comisaría de los Mozos de Escuadra por el equipo de vigilancia. Documentaremos todo. Las grabaciones, el adoctrinamiento. La vista de urgencia es en 2 semanas. ¿2 semanas? Es rápido para el sistema judicial, pero quizá no lo suficiente para evitar que ellos escalen el plan. ¿Escalar cómo? Saben que ya han presentado los papeles. Crearán incidentes. Harán que usted parezca inestable, olvidadizo, peligroso. Prepararán algo que requiera la intervención de la policía o un ingreso hospitalario de urgencia. Necesitan pruebas para la vista. Me miró fijamente. Las próximas 2 semanas, tenga cuidado. Déjese ver en público. No se quede a solas con Vanessa ni con nadie relacionado con ella. Asentí, pero mi mente ya iba por delante. Tenía razón sobre la escalada de los acontecimientos. Llegó al día siguiente. El lunes por la tarde, Vanessa llamó con una propuesta que me heló la sangre. Yo había pasado la mañana en comisaría. El agente había catalogado la muñeca y el rastreador GPS y había escuchado mis grabaciones con un profesionalismo impasible. Ya tenía número de atestado. Estaba preparando la comida cuando sonó el teléfono. Hola, Daniel, la voz de Vanessa era musical, brillante. Sofía ha estado pidiendo otra celebración, solo nosotras dos. Un día de chicas por su semana de cumpleaños. Apreté el móvil con fuerza. Pasaré a por ella a las 2. Haremos algo especial y puedes recogerla a las 5. Te enviaré la dirección por mensaje. Aviso con 3 horas de antelación. Todos mis instintos gritaban trampa, pero si me negaba, parecería paranoico. Exactamente lo que ellos querían demostrar. Sofía está durmiendo la siesta. Perfecto. Nos vemos a las 2. Colgó. Me quedé en la cocina escuchando el tono de llamada finalizada. La advertencia de Elena resonaba en mi cabeza. Crearán incidentes. A la 1:30, la furgoneta de Marcos entró en mi camino de entrada. Salió de ella como un hombre que camina hacia su ejecución. Solo venía a ver cómo estás, dijo. Nos quedamos en el umbral, con el silencio pesando entre nosotros. Entonces, en voz baja, añadió. Papá, ten mucho cuidado hoy. Estudié su rostro. Vi la culpa grabada en cada línea, el miedo en sus manos inquietas. ¿De qué debería tener cuidado? Abrió la boca, la cerró, sacudió la cabeza. Yo. Me tengo que ir. Mi hijo sabía algo. No todo, pero lo suficiente como para cargar con la culpa. Lo que no tenía era el valor para detenerlo. A las 2, Vanessa llegó en su coche. Sofía me dio un abrazo de despedida. Nos vemos a las 5, abuelo. Así será, cariño. Te lo prometo. Las vi alejarse mientras Sofía saludaba desde la ventanilla trasera. En cuanto se perdieron de vista, saqué un reloj con GPS que había comprado el día anterior. Era rosa, de esos que se venden para la seguridad infantil. Comprobé el botón de pánico SOS. Le envié un mensaje al móvil de Sofía, que Vanessa le dejaba llevar a veces. Cariño, el abuelo tiene un reloj nuevo para ti. Pídele a mamá que te ayude a ponértelo. Pulsa el botón rojo si me necesitas por cualquier motivo. Siempre iré a por ti. 2 minutos después, recibí una foto de Sofía con el reloj puesto, sonriendo con el pulgar levantado. Vanessa probablemente pensó que era un detalle tierno, un abuelo consentidor malcriando a su nieta. No tenía ni idea. Pasó una hora agónica. No podía concentrarme en nada. A las 3:15, mi móvil vibró. Una dirección en un polígono industrial a las afueras de Barcelona, cerca de la zona franca. Nos vemos a las 5. Busqué la dirección inmediatamente.
La vista de satélite mostraba naves bajas en el borde industrial. El complejo figuraba como vacío, disponible para alquiler. No había centros de ocio, ni restaurantes, ni ningún lugar para una celebración infantil. Solo edificios vacíos donde nadie va un lunes por la tarde. Se me quedaron las manos frías. La voz de Elena de nuevo. Prepararán algo que requiera intervención policial. Cogí las llaves. No iba a esperar a las 5. Llegué a las 4:30. El aparcamiento estaba completamente desierto. El polígono parecía una ciudad fantasma. La nave 4929 estaba desvencijada, con las ventanas rotas y maleza creciendo entre las grietas del pavimento. Una pancarta de se alquila desteñida ondeaba al viento. Ni coches, ni decoraciones, ni Sofía. Recorrí el perímetro. Todas las puertas cerradas, todas las ventanas a oscuras. Aquel edificio no había tenido vida en meses. El pecho se me oprimió. Llamé a Vanessa. Salto el buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón. Escribí un mensaje. Estoy en la dirección. ¿Dónde estáis? Sin respuesta. Llamé al móvil de Sofía. Nadie contestaba. El pánico me subió por la garganta, pero lo obligué a bajar. El pánico te vuelve estúpido. Entonces, mi móvil vibró. No era una llamada. Era una alerta, SOS. Reloj GPS activado. Localización. Calle de Balmes, en casa de Pilar y Roberto Martínez, al otro lado de la ciudad, a 30 minutos de allí. Me temblaban las manos mientras marcaba el 112. Mi nieta de 8 años acaba de activar una alerta de emergencia. Me dieron una ubicación de recogida falsa. Está en casa de su abuela materna, pero creo que está en peligro. Señor, ¿es usted el tutor legal? Sí, y hay un caso activo de maltrato a mayores y fraude de tutela. Mi abogada es Elena Martínez. Le di su número. El tono del operador cambió inmediatamente. Se están enviando patrullas. No entre en la vivienda hasta que llegue la policía. Yo ya estaba corriendo hacia el coche. Conduje más rápido que en los últimos 20 años, con los nudillos blancos sobre el volante. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. La dirección se acercaba en mi GPS. 15 minutos. 10. 5. Un coche de los mozos de escuadra llegó al mismo tiempo que yo. Un agente joven se bajó. ¿Usted es el señor Crawford? El SOS vino de esta dirección. Mi nieta está dentro. Me enviaron a una ubicación falsa. Nos acercamos juntos. La casa de los Martínez parecía normal. Césped impecable, flores, una fachada cuidada. El tipo de lugar que esconde su podredumbre bajo una capa de pintura fresca. Llamé al timbre. Pilar Martínez abrió, con una sonrisa dulce como el arsénico. Daniel. Y un agente. ¡Qué sorpresa tan agradable! Señora, hemos recibido una alerta de emergencia de una menor en este domicilio. Oh, eso es solo un malentendido. Sofía estaba jugando con un juguete nuevo. Entonces Sofía apareció detrás de ella en el pasillo. Al verme, se le descompuso la cara. Empujó a Pilar, corrió directamente hacia mis brazos llorando a moco tendido. Abuelo, has venido. Has venido. La abuela Pilar decía que te habías olvidado de mí, que no ibas a venir. La estreché contra mí como si no fuera a soltarla nunca. Nunca me olvidaría de ti, cariño. Jamás. Vanessa salió de una habitación del fondo con la sonrisa congelada. Todo esto es un malentendido, agente. Estábamos celebrando y Daniel se confundió con la dirección. El agente no cambió el gesto. Señora, él me ha enseñado el mensaje que usted le envió.
Esta no era la dirección que le dio. Roberto Martínez apareció, a la defensiva. Nuestra hija puede llevar a su niña a donde quiera. El agente le ignoró. Necesito hablar con la niña a solas. Se llevó a Sofía a un lado, hablándole con voz suave. La vi sentir, limpiarse los ojos y hablar en voz baja. Cuando el agente volvió, tenía la mandíbula tensa. Sofía dice que la trajeron aquí de forma inesperada. Dice que no paraban de hacerle preguntas sobre usted. Si se olvidaba de darle de comer, si parecía confundido. Se asustó. Por eso pulsó el botón. La sonrisa de Pilar se agrietó por fin. Solo estábamos hablando. Necesitaré declaraciones de todos, dijo el agente sacando su libreta. Señor Crawford, tendrá que pasarse por comisaría mañana para presentar una denuncia formal. No hubo detenciones, todavía no, pero el rastro de pruebas estaba creciendo. Me llevé a Sofía a casa. Se quedó dormida en el coche, agotada por el miedo y el llanto. Una vez allí, la acosté en su cama. No se despertó. Entonces fui a mi despacho y sincronicé su reloj GPS con mi ordenador. El dispositivo había registrado su ubicación cada 30 segundos. Podía ver toda la ruta desde mi casa hasta la residencia de los Martínez. Nunca estuvieron cerca del polígono industrial. Pero había algo más. Una carpeta etiquetada como Audio Backup. Hice clic. Grabación de ambiente. El reloj había estado capturando el sonido automáticamente, almacenándolo en la nube. Me puse los auriculares y pulsé play. Solo en mi despacho, con los auriculares puestos, hice clic en el archivo con marca de tiempo 15:47. Los primeros minutos eran ruido ambiental. Movimiento, el roce de la ropa. Entonces, la voz de Vanessa, cristalina. Muy bien, Sofía, vamos a ensayar otra vez. Esto es importante. La voz de Sofía, tan pequeña. No quiero ensayar más. Pilar Martínez intervino. Cariño, ya hemos hablado de esto. El abuelo necesita ayuda. Ayuda de verdad. Y tú eres la única que puede hacer que la gente escuche. Se me apretó el pecho. Sofía, continuó Vanessa, cuando la trabajadora social te pregunte, ¿qué lo hará? ¿Qué vas a decir sobre el abuelo? ¿Qué? Que se le olvidan las cosas. Se especifica. Di. Al abuelo se le olvida prepararme la comida. A veces tengo que recordárselo yo. Sofía ya estaba llorando. Pero eso no es verdad. Él siempre me hace el desayuno. Sofía, escúchame, dijo Pilar. ¿Quieres al abuelo? Sí. Entonces tienes que ayudarlo. Si no le dices a la gente que necesita cuidados, podría pasarle algo malo. ¿Y si se cae y no hay nadie? ¿Y si se olvida de su medicina y se pone muy enfermo? Sofía sollozaba. No quiero que el abuelo se ponga enfermo. Entonces tienes que ayudarnos a ayudarlo. Dilo. Mi abuelo ya no puede cuidar de sí mismo. Apenas se oía a Sofía. Mi abuelo ya no puede cuidar de sí mismo. Detuve la grabación. Me temblaban las manos. Esto era peor que la vigilancia. Esto era tortura psicológica a una niña. A mi niña. Me obligué a seguir escuchando. Buena chica, decía Vanessa. Y cuando pregunten dónde debería vivir el abuelo, diles que debería estar en un sitio con enfermeras que lo vigilen todo el tiempo. Pero yo quiero que esté en casa conmigo. La voz de Vanessa se volvió fría, afilada. Sofía, te estás portando muy mal. ¿Quieres que le pase algo malo al abuelo? Porque si no nos ayudas. No, lo diré. Diré lo que queráis. Entonces la voz de Roberto Martínez, distante. Lleva el reloj puesto. Deberíamos. Está bien, respondió Vanessa.
Es solo una de esas cosas de GPS para niños. Daniel es demasiado viejo para entender cómo funciona lo del audio. Sentí una rabia tan pura que se volvió gélida. Sonó el timbre. Debe de ser el agente. Me llamo Mateo Vega. Tengo 66 años y, hasta hace muy poco, creía que conocía cada rincón de mi vida y de mi familia en nuestra querida Sevilla. Pero la verdad es como el sol de agosto en Andalucía. Tarde o temprano, termina quemando las sombras. Han pasado 10 meses desde que mi esposa, Lucía, falleció. Ella no era solo mi compañera, era una abogada de prestigio que dedicó 23 años de su vida a proteger los intereses de los ancianos de nuestro barrio en su despacho de Triana. Su oficina era su santuario, un pequeño garaje reformado detrás de nuestra casa en la calle Pureza. Durante casi un año, evité entrar allí. Cada vez que pasaba por delante, me parecía ver su reflejo en el cristal, con sus gafas de lectura y rodeada de expedientes jurídicos. Sin embargo, mi nieta Estela necesitaba un lugar tranquilo para estudiar y decidí que era hora de convertir ese templo del duelo en una biblioteca para ella. Llamé a Javier, un contratista de confianza que ya nos había hecho reformas antes. Solo hay que desmontar las estanterías, actualizar el cableado y mejorar la iluminación, le dije mientras le entregaba la llave aquel martes de finales de septiembre. No podía quedarme a ver cómo desmantelaba el espacio de Lucía. Sus libros de derecho, sus diplomas de la Universidad de Sevilla, incluso la taza de café que nunca terminaba de lavar. 3 horas después, mi móvil sonó. Era Javier. Su voz sonaba tensa. Sr. Vega, tiene que venir a ver esto. Pero no venga solo. Traiga a sus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Cuando llegué, Javier estaba junto a la estantería del muro este, esa que Lucía encargó a medida en 2001. La había desplazado hacia adelante. Se movía con demasiada facilidad, me explicó. Detrás, oculta en el muro, había una pequeña caja fuerte digital de acero cepillado. Me quedé solo en el despacho. El aire todavía olía ligeramente a su perfume. Lucía nunca mencionó una caja fuerte, pero después de 44 años de matrimonio, conocía sus patrones. Probé con nuestras fechas especiales. El código de nuestro aniversario de bodas hizo clic. 15-06-81. Al abrirla, encontré un lápiz de memoria USB, un sobre de color manila sellado y una pila de documentos con nombres subrayados de personas que conocía de la ciudad. El sobre tenía mi nombre escrito con su letra precisa. Para Mateo. Leer a solas primero. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en su escritorio para abrirlo. Dentro había una carta de 3 páginas. La primera línea me robó el aliento. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. 3 años. Ella cargó con este secreto mientras el cáncer consumía su vida. Le pedí a Javier que se marchara. Él asintió con respeto y cerró la puerta, dejándome a solas con las últimas palabras de mi esposa. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa donde Lucía pasó tantas noches revisando casos. Diego no es quien pensamos que es, decía la carta. Mi pecho se apretó. Diego, nuestro hijo mayor, el exitoso, el que trabajaba en la zona financiera de Madrid, de quien me había sentido orgulloso durante 44 años. Hace 3 años, la S.R.A. Dolores Ibáñez vino a mi despacho. Perdió todos sus ahorros de jubilación, 380.000 euros. El asesor de inversiones que se lo llevó fue nuestro hijo. Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Lucía había investigado. Había 6 víctimas, 6 clientes ancianos que confiaron en alguien que se hacía llamar Lucas Vega. Lucas, nuestro hijo menor.
El que siempre parecía estar en apuros, el que se declaró en quiebra hace 7 años, a quien su mujer abandonó y que ahora sobrevivía dando clases de matemáticas en un instituto de secundaria. La carta era demoledora. Diego había usurpado la identidad de su hermano. Había usado sus cuentas, falsificado sus firmas y cargado toda la culpa sobre Lucas. Si aquello salía a la luz sin pruebas, Lucas sería el primer arrestado. Me desplomé en la silla de cuero. Diego vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo, conducía un Mercedes y se iba de vacaciones a Europa cada verano. Siempre pensé que era el brillante y responsable, mientras que Lucas me resultaba decepcionante y frágil. Qué equivocado estaba. He pasado 2 años reuniendo pruebas. No podía ir a la policía porque el montaje de Diego es perfecto. Lucas sería acusado antes de que nadie mirara más allá. En el USB está todo. Transferencias, registros bancarios y una grabación de Diego confesándolo todo. Le hice creer que me llevaría su secreto a la tumba. Lucía había grabado a nuestro propio hijo confesando cómo destruía la vida de su hermano. Ella quería decírmelo después de mi fiesta de jubilación, para darme un último recuerdo feliz, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. La elección es tuya ahora, Mateo. Protege a Lucas. Él es inocente. Siempre fue el mejor de nuestros hijos, y nunca supimos verlo. Te quiero. Siento no haber podido arreglar esto antes de irme. La firma de Lucía temblaba al final de la hoja. El hijo del que tanto había presumido era un ladrón que se aprovechaba de ancianos como la SRA. Ibáñez. Y el hijo de quien me avergonzaba en silencio había sido víctima de un sabotaje cruel durante 7 años. 7 años de ruina, divorcio y vergüenza. Y yo, en mi ceguera, seguía alabando a Diego y compadeciendo a Lucas. Conecté el USB al portátil que Javier había dejado olvidado. La calle Pureza se veía tranquila a través de la ventana, con los vecinos paseando a sus perros, mientras mi mundo se desmoronaba en la oscuridad de aquel despacho. El USB contenía 2 carpetas. Víctimas y grabaciones. Abrí la primera carpeta. La foto de Dolores Ibáñez apareció en pantalla. Una mujer de 83 años con una sonrisa dulce y una chaqueta de punto, la abuela de alguien que confió en nosotros. Diego le había robado 380.000 euros, los ahorros de toda una vida destinados a la educación de su nieto, usando el nombre y el DNI de Lucas. Había 5 expedientes más. 5 vidas arruinadas. Luego, hice clic en las grabaciones. La voz de Lucía llenó la sala, tranquila al principio, y luego la de Diego, suave y segura, la voz que yo tanto había admirado. Lucía mencionó a Dolores Ibáñez. Diego se puso a la defensiva. Cuando ella presionó, su tono cambió. Dijo que el nombre de Lucas estaba en todos los documentos, que Lucas sería el arrestado. Dijo que los ancianos tenían más dinero del que necesitaban, que Lucas era un débil y un fracasado, y que él, Diego, había ganado. He ganado, mamá. He ganado, decía la voz de mi hijo en la grabación con una risa fría y cruel. Escuché los sollozos de Lucía antes de que se cortara el audio. Ella pasó sus últimos meses recolectando pruebas para salvar a Lucas de la trampa que su propio hermano le había tendido. No fue el fracaso lo que hundió la vida de Lucas, fue el sabotaje. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento. Todo encajaba de forma devastadora. Recordé cuando Savannah dejó a Lucas hace 3 años. Él cree que soy un irresponsable financiero, papá, me dijo Lucas con voz baja. Yo le creí. Le dije a Lucía que los problemas de Lucas eran culpa suya por no saber administrar el dinero. Ahora sabía que las cuentas fraudulentas de Diego habían destruido el historial crediticio de Lucas. La quiebra no fue un error de Lucas, fue una emboscada. Consulté su informe de solvencia y casi me da un síncope. Un nivel de morosidad que le impedía alquilar un piso o pedir un crédito.
Había empresas registradas a su nombre entre 2014 y 2019 de las que él no sabía nada. Mientras Diego acumulaba millones, Lucas vivía en un estudio pequeño, conducía un coche con 15 años y nunca se quejaba. Estaba luchando contra un enemigo invisible. El tercer día, fui a casa de la SRA. Dolores Ibáñez. Cuando mencioné el dinero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran 380.000 euros del seguro de vida de mi marido, me dijo. Cuando le dije que los papeles estaban a nombre de Lucas, ella negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Lucas le dio clases particulares de matemáticas gratis a mi nieto. Ese chico tiene buen corazón. Sentado en mi coche después de esa visita, comprendí dos verdades. Lucas había sido destruido por su hermano, y yo había estado ciego durante 44 años. Llamé a una antigua colega de Lucía, Carmen Pardo. Lucía estaba investigando algo muy serio, Mateo, me confesó. Incluso durante la quimioterapia no dejó de trabajar. Necesitas a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Económicos. Me puse en contacto con el inspector Sánchez. Le envié todo a través de un portal seguro. 3 horas después, me llamó. Sr. Vega, las pruebas de su esposa son sólidas, pero para una condena rápida necesitamos que el sujeto se incrimine o presentarlo ante testigos. ¿Puede organizar una reunión? Aquello significaba tenderle una trampa a mi propio hijo. Durante 2 días apenas dormí, preguntándome cómo un padre puede entregar a su hijo. Pero luego pensaba en Lucas, en su vida destrozada, en su hija Estela creciendo mientras yo miraba hacia otro lado. Pensé en Lucía muriendo mientras luchaba por la justicia. Justicia para Lucía. Protección para Lucas. Verdad para Estela. El sábado por la mañana envié un mensaje al grupo de WhatsApp familiar. He encontrado algo de vuestra madre durante la reforma. Afecta a su herencia y a la familia. Os necesito a los dos aquí el sábado a las 14. Es importante. Lucas respondió de inmediato. Allí estaré, papá. ¿Va todo bien? Diego tardó 45 minutos. Papá, tengo una reunión en Madrid. No puede esperar. No, escribí. A las 2. Sobre vuestra madre. No faltes. Llegó el sábado, gris y frío. Me vestí con la camisa azul que Lucía siempre decía que resaltaba mis ojos. Me puse su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, sentía que la traía conmigo. A las 13:45 oí un coche. Lucas llegó primero con Estela. Minutos después, Diego aparcó su Mercedes de alta gama, un coche que valía lo que Lucas ganaba en 2 años de profesor. Entraron en el despacho de Lucía. Lucas se sentó en el sofá con Estela, protegiéndola. Diego se repantingó en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Me puse tras el escritorio de Lucía, con el portátil abierto. Gracias por venir, dije con calma. Antes de morir, vuestra madre me dejó una carta. Algo que descubrió y que investigó durante 2 años mientras el cáncer la mataba. Lucas me miró confundido. Hablo de fraude, de robo y de usurpación de identidad, dije levantando la carta. Vuestra madre descubrió que 6 clientes perdieron 1,8 millones de euros a través de cuentas abiertas a nombre de Lucas. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué? Eso es imposible, susurró Lucas. Sé que tú no fuiste, dije mirando a Diego. Pero alguien usó tu nombre, tu DNI y falsificó tus firmas para que tú cargaras con la culpa. Diego se levantó de golpe. Papá, mamá estaba muy medicada al final. No pensaba con claridad. Siéntate, dije con una autoridad que me sorprendió. Vuestra madre tuvo la lucidez suficiente para grabar conversaciones. Giré el portátil y pulsé play. La voz de Lucía llenó la sala.
Diego, tenemos que hablar. Dolores Ibáñez perdió 380.000 euros. La respuesta de Diego en la grabación fue cínica. Mala suerte. Volatilidad del mercado. Y luego. El nombre de Lucas está en todo. Él irá a la cárcel, no yo. Estela empezó a llorar en silencio. Lucas estaba petrificado. Mi quiebra. Susurró Lucas. Mi divorcio. Fuiste tú. Savannah me dejó porque creía que yo era un desastre. No pude pedir un préstamo cuando Estela necesitó aquella operación de urgencia. Pensé que era culpa mía. Y fuiste tú, dijo Lucas con la voz rota, mirando a su hermano. Destruiste mi vida y dejaste que yo creyera que me lo merecía. Diego se puso en pie con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Vas a entregar a tu propio hijo? Miró con suficiencia, convencido de que yo elegiría la sangre antes que la justicia. Se equivocaba. Nunca conoció realmente a su madre, ni a mí. Sí, dije en voz baja. Lo haré. La sonrisa de Diego desapareció. He ganado yo. Gritó perdiendo los papeles. Esos viejos tenían más dinero del que necesitaban. Yo he construido una carrera millonaria mientras tú das clase por 2.000 euros al mes. Abrí la puerta del despacho. El inspector Sánchez entró seguido de 2 agentes. Diego Vega, dijo el inspector, queda usted arrestado por fraude bancario, usurpación de identidad y estafa a personas mayores. Diego se puso pálido. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo cuando robaste a ancianos y destruiste a tu hermano, dije con la voz quebrada. Lucía lo sabía. Ella dedicó sus últimos 2 años a proteger a Lucas. He necesitado que ella muera para poder ver la verdad. Mientras se llevaban a Diego esposado, el silencio volvió a la sala. Estela me preguntó a dónde se llevaban a su tío. Ha hecho daño a mucha gente, cariño. Ahora tiene que enfrentarse a ello. Tu padre es inocente. Siempre lo fue. Abracé a Lucas. Se derrumbó sobre mis hombros llorando. Tu madre hizo esto, le susurré. Ella siempre supo quién eras. Yo fui el ciego. No hubo juicio. 3 semanas después del arresto de Diego, su abogado se puso en contacto con el inspector Sánchez para negociar un acuerdo. Las pruebas que Lucía había reunido eran abrumadoras, un laberinto legal del que no había salida. A cambio de una cooperación total, revelando cada empresa pantalla y cada activo oculto, Diego aceptó una condena de 22 años de prisión en lugar de los más de 50 a los que se enfrentaba si íbamos a juicio. Asistí a la lectura de la sentencia solo. Lucas se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que necesitaba presenciar por mi cuenta, un cierre necesario para esta historia de traición. La jueza Carolina Reynoso, una veterana de la Audiencia Nacional con el cabello gris acero y una mirada forjada por décadas en el estrado, revisó el acuerdo y se dirigió directamente a mi hijo. Sr. Vega, dijo con una voz que resonó en toda la sala, usted no se limitó a robar dinero. Usted destruyó sistemáticamente la vida de su propio hermano. Usó su nombre, su identidad y su reputación como escudo. Si esto no se hubiera descubierto, él habría sido el arrestado. Usted construyó su éxito sobre la ruina de su propia sangre. Diego permanecía en silencio, con su traje a medida reemplazado por el uniforme naranja de la prisión. Esto es una traición profunda, continuó la jueza. Explotó a víctimas vulnerables y tendió una trampa a su hermano. La ley permite la misericordia, pero los hechos no. Lo sentenció a 22 años de cárcel, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y ordenó la restitución total de los 1,8 millones de euros.
Debido a la gravedad de los delitos y la falta de beneficios penitenciarios iniciales, cumpliría al menos 19 años de forma efectiva. Tenía 44 años, saldría con 63, si es que llegaba a ver ese día. Se lo llevaron sin que me mirara ni una sola vez. 2 meses después, la restitución se completó. El chalet de Diego en Pozuelo se vendió por 1,2 millones de euros. Su Mercedes, su embarcación en el puerto de Santa María y sus cuentas de inversión fueron embargados y liquidados. El Estado recuperó 1,4 millones. Yo añadí 200.000 euros del seguro de vida de Lucía, era exactamente lo que ella habría querido. Emitimos cheques para las 6 víctimas. No fue un reembolso total, pero recibieron un promedio del 88% de lo que habían perdido. Para personas que creían que sus ahorros habían desaparecido para siempre, fue un milagro. Cuando se lo comuniqué a la SRA, Ibáñez rompió a llorar. Gracias a Lucía y a usted, me dijo, mi nieto podrá ir a la universidad. La redención de Lucas llegó lenta pero firme. El periódico local publicó la noticia, limpiando su nombre por completo. El Consejo Escolar del Instituto le otorgó un reconocimiento a la integridad. Los informes de fraude corrigieron su historial crediticio. La recuperación llevaría años, pero el camino por fin estaba despejado. El apoyo de la comunidad lo abrumó. Los padres de sus antiguos alumnos recaudaron 40.000 euros para ayudarlo a reconstruir su vida. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa de la calle Pureza. Tenía demasiados recuerdos. Lucía muriendo en la planta de arriba, el descubrimiento de la verdad en su oficina, Diego saliendo esposado. No podía quedarme. Compré una casa más modesta a 10 minutos del piso de Lucas. Poco después, Lucas y Estela se mudaron conmigo. Su crédito aún estaba dañado, pero ambos sabíamos la verdad. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de mayores, impartiendo talleres sobre cómo protegerse del fraude financiero. Convertir el dolor en propósito era mi forma de continuar el trabajo de Lucía. Antes de entregar las llaves de la antigua casa, entré por última vez en el despacho de Lucía. Decidí que no lo convertiría en una sala de lectura allí, sino que lo recrearía en nuestro nuevo hogar. Su mesa, sus libros, sus diplomas. Un monumento a una mujer que luchó contra el cáncer y la corrupción al mismo tiempo. Ella nos protegió incluso después de su muerte a través de grabaciones y pruebas. Ese era el legado de Lucía. No el título, ni la carrera, sino el valor de luchar por lo que es justo, aunque le costara todo. Incluso si le costaba perderme a mí por un tiempo. En una fría mañana de diciembre, celebramos una pequeña ceremonia en lo que llamé el Despacho Memorial Lucía Vega. Lo había recreado con cuidado en la nueva casa, con las ventanas orientadas al este para que entrara el sol de la mañana, igual que en Triana. Sobre el escritorio colgaba una placa de bronce. Lucía Vega, de 1958 a 2024. Luchó por la verdad incluso cuando le costó todo. Nos reunimos los 4. Lucas, Estela, la SRA. Ibáñez y yo. El abuelo me pidió que leyera algo, dijo Estela, con su voz de 12 años firme a pesar de las lágrimas. Sostenía una página mecanografiada. Es un ensayo que escribí para el colegio. Una persona que cambió mi vida. Aclaró su garganta y empezó. Mi abuela murió antes de que yo la conociera de verdad. Pero este año he aprendido algo increíble. Mientras se moría, también estaba luchando. No solo contra el cáncer, sino contra el crimen. Mi tío hizo algo muy malo. Robó a ancianos y prefirió que culparan a mi padre. Durante 10 años, la vida de mi padre fue una mentira. Pero mi abuela lo sabía. Ella fue como un ángel de la guarda que salvó a mi papá incluso después de haberse ido. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que lucha por lo correcto,
aunque sea difícil. La S.R.A. Ibáñez se secó los ojos. Lucas abrazó a su hija con fuerza. Luego, Lucas miró la foto de Lucía y dijo con la voz quebrada: Mamá, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por pelear una batalla que yo ni siquiera sabía que existía. Se volvió hacia mí. Papá, gracias por terminar lo que mamá empezó. Gracias por elegir la verdad. Gracias por elegirme a mí. No pude hablar. Solo estreché a mi hijo en un abrazo que llevaba 41 años de retraso. A veces me preguntan de dónde saqué las fuerzas para entregar a mi propio hijo. La verdad es que yo no lo hice, lo hizo Lucía. Ella ganó la batalla contra la corrupción y esa victoria nos sobrevivirá a todos. Diego cumple su condena en la prisión de Huelva. No lo visitamos. Hay traiciones que son demasiado profundas. Lucía me enseñó que el amor a veces significa proteger al inocente, incluso cuando el coste es altísimo. Ella no solo dejó pruebas, dejó la verdad. Y la verdad nos devolvió nuestra familia, una construida sobre la honestidad, no sobre la lealtad ciega. Afuera empezaba a refrescar. La voz de Estela me llamó desde el salón. Abuelo. Papá está haciendo chocolate caliente. Miré por última vez la foto de Lucía sonriendo y bajé a reunirme con ellos. 3 generaciones sanando juntas. Cuéntame otra historia de la abuela, pidió Estela. Sonreí. Cada historia sobre ella es una historia sobre la valentía. Tengo 66 años y, si hay una lección que he aprendido, es esta. No estéis ciegos como lo estuve yo. No ignoréis las señales. No favorezcáis a un hijo sobre otro. No esperéis a que alguien muera para ver su coraje. Durante 44 años pensé que conocía a mi familia, pero la vida me demostró que estaba equivocado. Pensé que sabía de qué hijo estar orgulloso, y resultó que estaba celebrando al equivocado. Pensé que mi esposa era solo una buena abogada. Ahora sé que era una guerrera. Estas historias que le cuento a Estela ahora son diferentes. Son honestas. Tratan sobre errores, ceguera y aprender demasiado tarde. Pero también tratan sobre la redención. Esta historia me enseñó que, a veces, amar significa elegir la justicia por encima de la comodidad. Que la verdadera familia se construye sobre la verdad. Y que las personas que subestimamos, como mi hijo Lucas, como mi esposa enferma, suelen ser las que guardan más fuerza en su interior. A veces, las verdades más duras son las únicas que nos hacen libres. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.